Un hermoso día, ya segundo día de la semana, hoy día lunes, y que habremos de estudiar esa lucha, la lucha que existió desde el principio, una lucha cósmica, y que esa lucha muy pronto la veremos más fuerte y más sentida en esta tierra y en la vida de cada uno de nosotros. Y a través de este estudio, pues como cada día, siempre con el apoyo de Dios y el apoyo humano, hoy con el pastor Freddy Rivas estaremos llevando a cabo este importante estudio. Pastor, primeramente Dios, pastor, gracias. Pues bien, vamos entonces a encomendarnos, como ustedes saben, cada uno de nosotros, antes de abrir la palabra de Dios, vayamos a la oración, pidiéndole al Señor que Él sea el que nos dirija en cada línea de esta su palabra. Te invitamos para que nos acompañes a orar. Oremos. Pastor Freddy. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre. En esta hora, oh Dios, queremos agradecerte por las bondades que tienes para cada uno de tus hijos. Oh Dios, hemos de abrir tu palabra en este momento. Suplicamos que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos lleve por el buen camino del entendimiento, oh Dios, y que pronto podamos estar listos para recibirte en gloria y majestad. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta hora. Sé con nosotros en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, pues, ¿qué nos dice la lección de este día lunes? La lucha cósmica, dice, nos habla de la fe, sigue mencionándonos el asunto de la fe. Y queremos volver a recalcar el asunto de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que me llama la atención de este día, la lección de escuela sabática, habla de cómo el Señor Jesús venció las tinieblas y cómo el Señor nunca estuvo desamparado. Encontramos ahí en la lección cuando se habla de Él estando en la cruz del Calvario, cuando se dice que Él mencionó unas palabras. ¿Cuáles fueron esas palabras? Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando Él hace esas palabras, algunos creen que el Señor nos va a desamparar o que Dios no va a estar con nosotros, mas sin embargo nosotros tenemos una promesa bien hecha en su palabra que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Así es. Y bueno, eso, pastor, que usted dice, pues, si podemos verlo allí en la pantalla, citando lo que es el libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 50, donde Jesús pues clama al Padre, y que en realidad pues, como ya dijo el pastor, no nos vamos a detener en eso, pero sí es importante cómo es de que en realidad nosotros habremos de pasar en esta lucha cósmica. Y dice así: y desde la hora sexta hubo un tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto realmente es lo que en su momento, quizá no literalmente de esa manera lo vamos a ver en nuestro tiempo, pero que la verdad, esas tinieblas van a llegar al cristianismo. Tinieblas espirituales. Tinieblas espirituales, exactamente, donde no van a buscar en sí la palabra de Dios por hacer la voluntad de Dios, sino buscar el pan y el sustento de sus familias. Por eso dice el versículo 46 de este mismo libro, 27 de San Mateo, versículo 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactini, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También estas mismas palabras, creo yo, que en el tiempo que venga esa opresión, ese ultimátum de Satanás, muchos siervos de Dios, por falta de fe, clamaremos de esa manera. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hoy en día? ¿Por qué hoy cuando más te busco? ¿Por qué hoy cuando busco hacer tu voluntad? Hoy me está haciendo falta el alimento, me está haciendo falta el hogar, me está haciendo falta mis primeras necesidades. Pero esta exclamación de Jesús realmente estaba sintiendo el peso del pecado
del ser humano. Versículo 27, también 47. el Señor Jesús dijo, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama ¿cuánto no irán a decirnos también en aquel tiempo de persecución, de angustia y de necesidad? Clamen a su Dios. ¿A dónde está su Dios? Llámenlo. Si en verdad hay ese Dios que ustedes dicen, porque no quieren obedecer ustedes el mandato del hombre, el mandato de nuestro Dios, porque ese va a ser el gran pleito en estos últimos días, cuando se dé el ultimátum de Satanás al pueblo de Dios. Pero entonces escucharemos también el ultimátum de Dios a aquellos enemigos de él. Y el versículo 48 también dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Así será que muchos harán sus cambios, muchos por el agua, por el pan, por las necesidades, dejarán la luz de la verdad por ir a la mentira y acomodarse de una manera para vivir como cualquier ciudadano está viviendo, sin obedecer primeramente a Dios. Versículo 49, ahora dice esta lectura, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. O sea, las burlas vendrán, las burlas las tendremos al alcance, pero este pueblo con fe sabrá a qué Dios está siguiendo, que Dios los ha de librar, aún si es posible, de la muerte, y si no, estaremos dispuestos a dar nuestra vida para alcanzar los propósitos que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y el último versículo dice lo siguiente, en este mismo libro, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y sí, hermanos, nosotros entregaremos nuestra alma a Dios, entregaremos nuestro espíritu, entregaremos todas aquellas obras que el Señor sabe que hemos realizado y hemos hecho, y dando testimonio de la verdad dicha por el Señor. Así es de que este estudio y en realidad estas palabras de Jesús en la cruz del Calvario son las que quizás un día este pueblo clamará y dirá a muchos de aquellos que no estarán en las líneas de Dios. Pastor Freddy. Las tinieblas espirituales ya las estamos viendo, ya se están presentando a gran escala y está empañando la fe de muchos. Nuestra fe está siendo atacada duramente. Muchas personas hoy en día tienen miedo de morir. Muchas de las personas, he estado en algunas iglesias y las iglesias, le he hecho preguntas a los hermanos, que cuántos ya están listos para ir al descanso. Si ya están listos, si el Señor nos llamara al descanso hoy, si estarían listos para morir, y dicen que no, que todavía tienen cosas pendientes, que todavía hay muchas cosas por hacer, que algunos todavía dicen, todavía tengo vida, me siento joven para vivir, ¿no? Y sin embargo, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque cuando uno ha entregado su vida por completo a Dios, tu fe está cimentada en el Señor, no importa lo que venga, uno vive confiado esperando que las promesas que Dios hizo se manifiesten en nuestras vidas. La ceguera espiritual que hay hoy en día en el mundo, lo estamos viendo a gran escala. Muchos no creen en Dios, otros han creado un concepto diferente de religión, de Dios, incluso vemos que las demás denominaciones religiosas también han estado haciendo a un lado sus dogmas para crear un nuevo estilo religioso, y esto se va a manifestar a gran escala para el tiempo del fin. Hay un párrafo en la lección, en la parte final de la lección, que nos habla en relación a este asunto. Dice ese párrafo, y sin embargo, dice, no es algo que aparezca repentinamente de la nada. Hablando de esas tinieblas que van a estar allí y el asunto de la fe en nuestro Dios. Dice, el pueblo de Dios está aprendiendo a vivir por fe día a día. Ahora, en los buenos tiempos y en los malos, cuando sentimos que Dios está cerca y cuando parece estar lejos, da igual. El justo vivirá por la fe.
El tiempo para la preparación es ahora. Cada prueba ahora, si se sobrelleva con fe, puede dar frutos preciosos en nuestra vida. La fe es lo que nos ayudará a salir adelante cuando se vengan estas pruebas difíciles. Recordemos que cuando esa marca sea impuesta, que es el momento de tomar decisiones definitivas, el pueblo de Dios se mantendrá por fe fiel a los principios de Dios y el Señor no los va a abandonar. He visto en mi propia vida, yo lo he experimentado en mi propia vida, al no tener un salario, al no depender de un salario, cómo el Señor nos ha provisto de todos, y mi esposa es testigo de este asunto, cómo el Señor nos ha mantenido, cómo el Señor nos ha cuidado, cómo el Señor ha provisto de todo lo necesario. Hoy estamos aquí en este estudio hablando la palabra del Señor y el Señor sigue sosteniendo nuestras vidas. Yo estoy aquí en Estados Unidos, mi familia está en México y aún yo sé que mi Señor tiene un plan específico para mí, para mi familia, y seguiré viviendo por fe. A veces algunos se aferran mucho a su salario, a su trabajo, al dinero, pero algo sí les quiero decir, hermanos queridos, llega el momento en el que esto va a terminar. Y no vamos a depender de un salario, debemos aprender a depender de la mano de Dios a partir de ahora. Amén, amén. Sí, hay unas palabras ahí, no en las notas, pero en la lección, pastor, que nos dan acerca del deseado de toda la gente, página 704, ¿verdad? Y que dice, que nos habla acerca de esa crucifixión, de esas palabras de Jesús. Y ella dice, en medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, aparentemente, porque eso es lo que va a pasar en los tiempos finales, cuando no puedas comprar, cuando no puedas vender, cuando no puedas comercializar, cuando no puedas vivir como hoy normalmente estamos viendo. Ya decía el pastor, cuando realmente el dinero te haga falta, cuando aún ni con el dinero tú puedas comprar y vender. Esa exclamación, o en medio de esas terribles tinieblas, aparentemente Cristo tenía y parecía que no veía a su Padre. Pero dice, Cristo había apurado las últimas haces de la copa de la desgracia humana. O sea, Cristo se adelantó a llevar o fue más rápido a llevar la obra que tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque en verdad Él sabía el sufrimiento que le venía. Él sabía lo que le iba a pasar. Pero Él prefirió, entre más pronto fuera, era lo mejor. Porque el tiempo, el diablo, se le estaba cortando a través de la entrega de Cristo en el momento que Cristo lo decidió. Por eso ella dice, en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Cristo fue vencedor por medio de la fe. Y es la fe la que hoy en día está obrando. Es el evangelio que inició desde el principio, desde la salida, desde el momento que Adán se puso y Adán desobedeció. Desde ese momento era la fe lo que iba a llevar al cristianismo. Miren esta otra cita. Dice acá, en esta, lo que ya son las notas de Elena G. de White, dice así: no se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino, asediados de innumerables tentaciones. Sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura, y que si se llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna. Aceptaron ávidamente
la luz del cielo, como lo aceptaron de los labios de Jesús los primeros discípulos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Así también vemos nosotros que esta fe que hoy, en estas pequeñas pruebas, hoy, en estas pequeñas decisiones, ya sea para obedecer a Dios o desagradar a Dios que estamos haciendo, es en la manera que estamos fortaleciendo la fe. O confío en lo espiritual o confío en lo físico. ¿Qué es en verdad entonces esa fe que estamos ejerciendo? Simplemente queremos solo lo bueno, solo lo que nos beneficia, y que cuando Dios nos permite unas pruebitas para probar nuestra fe, nosotros no las queremos. ¿Qué es en verdad la fe en el Señor? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos alcanzar a través de la fe que decimos estar teniendo? Asimismo, también nos dice la sierva del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 197 y 198. Ella dijo: no se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. Pastor, ¿quería hacer algún comentario? No, simplemente me llamó mucho la atención donde estaba leyendo esta gema hace ratito, donde habla del sufrimiento, ¿no? De ponerse en armadura, dice la gema. Me llamó mucho la atención porque cuando nosotros pasamos por dolor, por pruebas amargas, ejercer la fe en ese momento cuesta un poco, cuesta mucho. Por ejemplo, yo fui capellán por mucho tiempo y algunas ocasiones me tocaba en el hospital visitar a los enfermos y hacer que esas personas que están en el momento del dolor puedan reafirmar su fe en el Señor. Es complicado. Yo a veces hasta ganas de llorar me daban al ver sufriendo a las personas y no podía a veces ni hablar ni expresarles algo para que ellos afianzaran su fe. Lo único que yo podía hacer en ese momento era orar por ellos. Les preguntaba: ¿quieres que ore por ti? Y cantaba un canto, un corito o algo que ellos pudieran sentir paz, tranquilidad en medio de esa prueba, esa situación. Me tocó, por ejemplo, un caso donde la persona estaba sufriendo dolor, pero terrible. Había tenido una operación y muchos, cuando están pasando ese momento, se quejan. Algunos maldicen a Dios por lo que les está pasando. Se apartan rotundamente de Dios porque creen que Dios los abandonó y que es Dios el que les está causando ese sufrimiento. Pero hay muchos que tienen fe en el Señor firme, y cuando alguien llega para ayudarle a reforzar su fe, ellos se aferran aún más al poder de Dios. Y es tremendo porque las pruebas que vienen no van a ser tan duras como las que el Señor pasó en la cruz del Calvario. No solamente tenía dolor físico, no solamente estaba soportando ese dolor en su cuerpo, sino que estaba cargando con todos los pesares del mundo en ese momento. Y así es. Bueno, en realidad hay tantos testimonios, pastor, acerca de la fe. Yo, por decir, recuerdo uno de una persona que literalmente enfrente de mí dijo: bueno, yo una vez estaba cruzando el desierto y cuando menos me di cuenta, revisé el tanque de gas y vi que nomás tenía pura reserva y me quedaban, no recuerdo si dijo como unas todavía 60, 70 millas para llegar a la primera gasolinera. Y yo dije: no va a haber otra, me voy a quedar y voy a esperar aquí la noche y a ver quién pasa, porque era un lugar muy desértico. Exponiéndose. Y dijo: pero oré a Dios, confié en Dios. Y no vi más el nivel del tanque de gas, no lo vi. Pero cuando ya quise, ya casi estaba yo llegando a la primera gasolinera. Sí. Y recorrí más de 70 millas. Y digo, no sé cómo, pero creo que Dios me bendijo. Así es. Es la fe, es el apoyo de los ángeles, no sé, pero Dios tiene cuidado de los suyos. Así es. Por eso, mis hermanos, yo creo que ejercer la fe hoy
a través de las luchas, a través de las necesidades, a través de todos los problemas que tengamos fuera o dentro de la iglesia, creo que son pruebas pequeñas que Dios nos está permitiendo, porque lo que viene, si no pasamos estas, las que vienen, allí nos vamos a quedar. Y hasta ahí llegaremos, porque no avanzaremos, y no porque Dios no quiso, sino porque nosotros no le hemos dado esa plena confianza y esa seguridad de mi creencia que tengo a Dios mismo. Por eso te invitamos a que cuando te venga una prueba, cuando te venga una necesidad, déjasela a Dios y confía que Dios hará y te dará lo que tú necesitas. Y si no te lo da, es porque Dios quiere que veas que esa fe no sirve, sino quiere fe firme y tendiente a lo que Él necesita para el reino de los cielos. Que Dios te guarde y el Señor te bendiga.